Hola mis amigos, les doy la bienvenida a Zona Global. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por su atención. Básicamente este es el tercer capítulo de los BRICS. ¿De dónde nacen? ¿A dónde van? ¿Qué tienen? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué se desarrollaron? Prácticamente la geopolítica internacional entrelazada en un nudo, lo cual estamos prácticamente desenredando. Eso es lo que hemos venido viendo a través de los últimos episodios. Y en el último episodio nos quedamos en la puerta 12. Esta puerta es la cumbre número 16 que se llevó a cabo en el año 2012 en Teherán, Irán. Ustedes se preguntarán qué relación tiene con los BRICS y con toda esta historia. Bueno, muy sencillo. Irán, primero que todo, es parte del movimiento de países no alineados. Segundo, observador de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, que vendría a ser que el nuevo Pacto de Varsovia, y a su vez es el nuevo integrante de los BRICS. ¿Se nota la relación que hay entre un punto y otro? Pues bien, aquí vamos. Hoy estamos viendo la puerta número 13, tal vez la más importante de la que podemos capitalizar dentro de todo este escenario. Goldman Sachs. Fundada en 1869 en la ciudad de Nueva York, es un banco, una multinacional norteamericana. Tiene oficinas regionales en Londres. Para 1896 ingresa al New York Stock Exchange, o sea, vendría a ser la bolsa de valores de Nueva York. Ellos funcionan en 4 áreas. Bueno, son 4 áreas que realmente vendrían a ser subjetivas, porque cuando no les conviene algo, básicamente lo que hacen es la deshacen, se la venden, se la pasan a una de sus filiales. La misma sombrilla económica, punto que vamos a ver más adelante. Pero bueno, estas 4 áreas en sí funcionarían como banco de inversión, gestión de activos, banco comercial y commodities. Básicamente estas son las 4 áreas en que ellos se desarrollan. Han sido pioneros en muchas cosas. Fueron pioneros en el commercial paper, en los papeles comerciales. Creo que esto vendría a ser el equivalente a las letras de cambio, si yo no me equivoco, ¿no? En español. Tal vez alguien me pueda corregir si estoy equivocado, pero bueno. Esto es money market security como tal, pero bueno. ¿Qué son los papeles comerciales? Son notas pagables, no aseguradas. Básicamente tienen una madurez de 270 días. ¿Quiénes las utilizan? Las compañías, por ejemplo, para hacer pagos, estas compañías grandes para hacer pagos a sus empleados, el pago de nómina. Hay muchas otras compañías que lo utilizan para comprar materiales. Las municipalidades acostumbran tener este tipo de movimiento porque compran materiales a por montón, ¿no? Al por mayor sería en español, ¿no? Y entonces les sirve, les conviene para poder manejar este tipo de movimientos económicos, ¿no? En fin, pero también son pioneros ¿en qué? En el BRICS. Sí, pioneros en el BRICS. Ya ustedes van viendo la primera ventana que se abre. Yo les voy a acá abrir esta puerta que es muy grande y por eso voy a denominar aquí ventanas. ¿Qué es lo que sirven las ventanas? ¿Para qué sirven las ventanas en nuestras casas? Obviamente para ver. Pues bueno, aquí vamos a ver esta gran puerta a través de diferentes ventanas. Aquí les abro la primera ventana, ¿no? Han sido pioneros con el BRICS. Ellos no manejan un perfil muy transparente. Goldman Sachs ha tenido cosas muy buenas, han sido realmente con cosas impresionantes en el campo financiero, pero también tienen una parte oscura. Para el crash económico, o sea, la depresión del 1929, Goldman Sachs manejaba todos los activos de Sears en ese momento y básicamente los bonos no aguantaron, ¿no? Y obviamente fue un bajón fuerte para Sears, pero una gran ventaja para Goldman Sachs. ¿Se acuerdan de Sears, aquella compañía comercial que vendía desde un clavo hasta la ropa más bonita del momento? Vendían por catálogo, ¿se acuerdan? Bueno, aquellos que se puedan acordar. Y le llegaba a cualquier parte del mundo, que eso era lo más interesante del caso, ¿no? En fin, básicamente Sears sufre en esta crisis, en esta depresión del año 29, pero Goldman Sachs se beneficia. Para 1970, Goldman Sachs también tiene otro tropiezo, por decirlo de alguna manera, con el Penn Central Transportation Company. Y aquí hubieron 80 millones en juego de atrás para adelante. Total que la compañía se tuvo que declarar en bancarrota y básicamente quienes manejaban los papeles comerciales, quienes eran Goldman Sachs. Pero bueno,
¿qué es lo que vengo yo más o menos leyendo dentro de todo este escenario? Que se los vengo pues resumiendo a ustedes a través de estas explicaciones. He cogido los puntos más importantes. Básicamente, Goldman Sachs está presente en cada crisis que sucede, pero también se enriquece en cada crisis que sucede y hace un movimiento económico importante e interesante. Vamos a verlo. Miren, para esta crisis que manejaban los activos de Sears, o sea, la depresión del 29, Goldman Sachs lanza, a pesar de toda la depresión que existía en los Estados Unidos, Goldman Sachs lanza Goldman Sachs Trading Corporation, o sea, el Fondo Común de Inversión. Para 1970 veníamos viendo la crisis del Penn Central Transportation, ¿no? Pues bueno, para 1970, el mismo año, Goldman Sachs abre su primera oficina internacional en Londres. Aquí tienen su segunda ventana abierta. Básicamente a ellos se les llama los White Knights, los caballeros blancos. Para mí tiene un doble contexto, un doble sentido. Son estos caballeros de camisa blanca, pero con guantes negros. Para ellos, White Knights o caballeros blancos vienen a ser caballeros de transparencia. Pero bueno, cada quien ve la cosa como mejor le parezca, ¿no? Para la caída de la Unión Rusa Socialista Soviética, Goldman Sachs facilita la inversión. ¿En base a qué? A movimientos de privatización global. Y estos movimientos de privatización social le daban la ventaja a Goldman Sachs. ¿Para qué? Para asesorar empresas de inversión dentro de Rusia y de igual manera de Rusia hacia Occidente, por medio de cuál oficina, por decirlo así, la oficina de Londres, que es la que maneja esa área del planeta. Nos remetimos ahora, saltamos geográficamente para 1994. Nos vamos a ir a México, a la crisis económica de México en 1994. Muchos mexicanos se acordarán de esto y se acordarán con dolor, con recelo, con lágrimas, porque fue doloroso realmente. Para ese tiempo estaba entrando el presidente Ernesto Zedillo a México, a asumir la presidencia de México. Ya México traía una nebulosa compleja, una nebulosa complicada en el campo de la política interna de ellos, ¿no? Ya habían, me acuerdo, asesinado a Colosio. ¿Se acuerdan de Colosio, el candidato presidencial? Bueno, es esa época. Una nebulosa dentro de los conceptos políticos internos del país, que muchas veces se saca a alguien para poder promover otra cosa. En fin. México entra en crisis, surge debido a la falta de reservas internacionales, un desastre, un debacle económico, el cual consiste en que los depósitos, o sea, estas reservas internacionales consisten en que depósitos de la moneda extranjera que entran al país y los controlen los bancos centrales. Por lo general todos los países funcionan de esta manera, ¿no? Pues resulta que México no tenía plata para pagarle a nadie en ese momento. Total que esto va, obviamente, estas reservas internacionales funcionan como indicadores económicos, ¿no? Y funcionan en lo que es divisa fuerte, o sea, se paga con divisa fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Se paga o con dólares o con euros, ¿ok? Entonces, básicamente, pues México no tenía de dónde sacar plata ni pagarle a nadie. El cuento va en que el presidente de Estados Unidos en el momento, Bill Clinton, presidente demócrata, le pide al Congreso 20,000 millones de dólares en una línea de crédito para poder ayudar a México a hacer sus pagos y hacer sus pagos. Básicamente esto no es tan generoso, obviamente. Aquí, dentro de este escenario, estamos viendo prácticamente que la cuarta ventana, bien, pero la cuarta ventana tiene muchos conceptos adentro, tiene una amalgama de situaciones. Una crisis política de México, nebulosa interna dentro de sus líneas políticas. Una falta de reservas internacionales, o sea, no había dinero, cómo funcionar, ni cómo pagar, ni cómo mover el país entero. A su vez, el presidente Clinton, un presidente demócrata, el cual le hace un préstamo de 20,000 millones de dólares a México. Pero resulta que para enero de ese mismo año, enero de 1994, México, así como los otros tres países, entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México.
Van viendo la triangulación que se está haciendo acá en todo esto, esta interacción de conceptos. ¿Y por qué digo que estos 20,000 millones no son tan generosos? ¿En qué sentido? En que yo no sé si México los ha pagado o no los ha pagado, pero no importa si los pagó o los debe todavía. De todas maneras, estos 20,000 millones de dólares les ha costado sangre a cada uno de los mexicanos. Ténganlo en cuenta, por favor. En fin, esto se le llamó el efecto tequilas. Y definitivamente había que tomarse no uno, sino unos cuantos largos tequilas para asimilar todo este concepto. En fin, los bonos mexicanos estaban en poder y en manejo. ¿A que no adivinan de quién? Goldman Sachs, sí señores. Pero resulta que la cosa no termina aquí. Ustedes van viendo esta triangulación que vamos haciendo de conceptos. Para 1994, ¿se acuerdan que les dije que en cada crisis estaba Goldman Sachs presente? Bien, lanza para ese mismo año Goldman Sachs Commodity Index y abre su primera oficina, adivinen dónde, en China, en Beijing, China. Ustedes van viendo la relación de lo que pudiese ser el BRICS con Goldman Sachs y con conceptos aleatorios. Pues bueno, aquí lo estamos desglosando uno por uno. Para el 94, Goldman Sachs lanza su primera, lo que es Goldman Sachs Commodity Index, y su primera oficina la abre en Beijing, China. Vamos a remontarnos ya para el año 1999, año 2000, 2001, cuando Jim O'Neill hace un estudio de mercados de las economías de los países emergentes y básicamente saca un acrónico de nombre BRICS. Obviamente las iniciales de cada uno de estos países ya sabemos que es una plataforma de colaboración financiera. Voy a hacer aquí una aclaración. En el episodio que dice BRICS 2023, yo dije que Jim O'Neill era americano. Pues no, el señor, corrijo, es inglés. Yo me equivoco diciendo que es americano, pero les estoy rectificando, él es de nacionalidad inglesa. Yo lo que voy haciendo es voy tomando nota y armando todo el programa con pequeños conceptos y después los voy desglosando poco a poco. Entonces es muy difícil poder capitalizar todo, sobre todo en un tema tan denso. Pido mis disculpas. Aclarado el concepto, ustedes se van a preguntar quién es este señor O'Neill. Jim O'Neill. Interesante. Lord O'Neill of Gatley. El hombre tiene título nobiliario, ¿no? Él es parte de la Cámara de los Lores en Inglaterra. Interesante. Secretario comercial del Tesoro inglés entre los años 2015 y 2016. Más interesante aún. Es profesor honorario de la Escuela de Economía de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Interesante. Fue secretario comercial del Tesoro en el tiempo de David Cameron, ¿no? El primer ministro, ¿se acuerdan? Bueno, él no es un economista cualquiera ni un perro sin raza, ¿no? El hombre tiene raza, tiene una gran capacidad. Definitivamente, obviamente, estos son como que lo que medio he querido sacarles, porque la lista es grande de los títulos que tiene este señor. Para el 2005, Goldman Sachs lanza Next 11. Next 11 viene a traducirse como los próximos 11. Su acrónico N-11. O sea, 4 años después del reporte del BRICS. Obviamente, Jim O'Neill, para aquellos momentos, trabajaba ¿para quién? Para Goldman Sachs. Pues Goldman Sachs saca este Next 11. ¿Qué quiere decir esto? Son 11 países. Esto fue para diciembre 12 del 2005. Les doy la fecha exacta. Bien, significa 11 países. Bangladesh, Pakistán, Filipinas, Turquía, Egipto, Indonesia, India, Nigeria, Vietnam, Corea del Sur y México. ¿Yo cómo lo leo? Muy sencillo. Estos conceptos, bueno, vamos primero. ¿Quién lo identifica? ¿Quién hace este Next 11? Nada más y nada menos que Jim O'Neill. O sea, primero crea el BRICS y posteriormente lanza Next 11, los próximos 11. ¿Cómo yo leo este concepto? ¿Qué son los próximos 11? Fueron estas economías que vendrían a apoyar al BRICS. ¿Okay? Bien, ¿cómo yo leo esta historia? Yo tendría 4 conceptos a analizar de los países. Primero que todo, Jim O'Neill saca
un concepto que era el MICT, era M-I-K-T, que son estos 11 países. Posteriormente saca, o sea, termina de concretar un proyecto que se llama MINT, M-I-N-T. Pero bueno, aclarado este punto, yo tengo mi lectura porque los hago en 4 grupos. Bangladesh, Pakistán, Filipinas y Turquía los dejamos ahí. Para estudiar a ver qué va a pasar con ellos, cómo van las economías, cómo deciden hacer, qué beneficios puede traernos, etcétera, están ahí. Posteriormente, el segundo grupo vendría a ser Nigeria y Vietnam. Nigeria, una parte interesante e importante para todo este proyecto, porque esto es un proyecto a nivel internacional con 45, 50 años de historia atrás. Nigeria es parte del Sahel. Ojo, todavía en disputa. Vi que ayer hubo ciertas manifestaciones o movimientos, creo que fue en Gabón, en esta zona, ha venido eruptando un montón de problemáticas en esta zona donde se encuentra Nigeria. De todas maneras, Nigeria es el 4º país más poderoso del continente africano. Bien, ¿parte de qué? Parte de la Organización para la Unidad Africana, perdonen, y parte de el movimiento de países no alineados. Una relación interesante. La tienen ahí. El siguiente país dentro de este grupo vendría a ser Vietnam, pero Vietnam ha tirado más hacia Occidente, se ha abierto, ha dejado más la izquierda, el comunismo, ese socialismo que tanto ha trabajado, lo ha dejado más atrás y se ha pegado mucho a Estados Unidos. Entonces lo tienen ahí. Bien, el segundo grupo vendría a ser Corea y México. Miren qué interesante esto que viene de Corea y México. Perdón. Corea del Sur fue excluido. Primero fue integrado en el MICT, en el M-I-K-T, y después en el informe final, M-I-N-T. ¿Y por qué Corea fue excluido? Precisamente porque no es miembro de los países no alineados, es aliado a los Estados Unidos y a ellos no les interesa. Punto. Así es que lo excluyeron. Y México queda excluido de este concepto, en un concepto de ahí, stand-by. ¿Por qué? Precisamente por la crisis del 94. Ya México no tenía mayor cosa que dar. En 10 años, 20,000 millones de dólares para un país con un montón de conceptos atrás, como que era difícil poder estabilizarse y para ese momento obviamente no estaba estabilizado. Entonces, ¿qué pasó? No nos interesa. ¿Por qué? Porque ya le habíamos sacado la plata del bolsillo y entonces queda excluido del contexto. Y los 3 países del último 4 bloques de cómo yo leo esta historia es Egipto, Indonesia e Irán. Los países más importantes dentro de todo este Next 11. Ustedes se van a preguntar por qué. Bueno, Egipto e Indonesia fueron los creadores, los fundadores, los desarrolladores y los principales integrantes dentro de la conferencia de Bandung en lo que concierne a el movimiento de países no alineados. Son fundadores directos. Indonesia es la sede del movimiento de países no alineados. Y vamos ahora a contemplar que Irán sería el siguiente país en caer, como ya se los expliqué, es observador dentro del Tratado de Seguridad Colectiva, miembro de los países no alineados y ahora es el nuevo miembro del BRICS. ¿Ustedes se dan cuenta cómo va interactuando todo este concepto? Bien. Hay un documental, por cierto, que salió en 4 partes en la BBC Radio y fue titulado MINT, The Next Economic Giant. The Next Economic Giant. Los próximos gigantes económicos sería la traducción. En fin, esto queda hasta aquí. Vamos a seguir para adelante y nos vamos a remontar para el 20 de septiembre del 2006. ¿Y qué hay para el 20 de septiembre del 2006? Muy bien, los ministros de Relaciones Exteriores aprovechan la Asamblea General de las Naciones Unidas para reunirse en Nueva York. Voy a hacer aquí un alto. ¿Dónde tiene la oficina principal la multinacional Goldman Sachs? En la ciudad de Nueva York. ¿Dónde se reúnen?
digamos, extraoficialmente estos ministros de Relaciones Exteriores en la ciudad de Nueva York. ¿Para quién trabajaba en aquel momento Jim O'Neill? Para Goldman Sachs. Pero no piensen que aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas es para no tener que hacer otro viaje y ahorrarle el dinero prácticamente a los contribuyentes de los países. No, no es para ahorrarse el dinero del tiquete de avión, no, no es para eso, señores. Básicamente, observen cómo lo hacen, cómo se va fraguando lentamente y muy bien planificados los conceptos. Aprovechan la Asamblea General de Naciones Unidas para reunirse por la sencilla razón de que si 4 ministros de Relaciones Exteriores se reúnen en la ciudad de Nueva York, un día como cualquier otro van a tener los ojos del mundo encima. Entonces aprovecharon la Asamblea General para poder hacer sus trabajos, como dirían, hacer su vuelta. Muy bien. No es para ahorrar el ticket de avión, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Sergei Lavrov en aquel momento en las Naciones Unidas al referente a esta reunión? Sí, el mismo Sergei Lavrov, el que vemos todos los días salir hablando y negociando la famosa guerra en Ucrania, ¿ok? Él mismo dijo lo siguiente: acuerdos interesantes que hablan de los intereses de 4 países en institucionalizar nuestra colaboración. Estos son palabras textuales, señores. Voy a volvérselos a decir. Acuerdos interesantes que hablan de los intereses de 4 países en institucionalizar nuestra colaboración. ¿Y qué quiere decir esto? A cualquier hijo de vecino no le dice nada. A mí, igual, no me dice nada. Si yo cojo esto y oigo a este hombre decir esto, básicamente lo más que puedo decir es que hay 4 países que están interesados en colaborar con alguien. Eso es básicamente lo que capitalizaríamos. Pero realmente las palabras van filtradas. Los intereses de 4 países: Brasil, India, China y Rusia. En nuestra colaboración, intereses de institucionalizar nuestra colaboración. Aquí viene la siguiente ventana, la más importante de todas. Una colaboración económica de 4 países que se reúnen ¿dónde? En la ciudad de Nueva York, producto de un informe de quién, de Jim O'Neill, que fue quien, secretario de Comercio del Tesoro y demás cargos, trabajando para Goldman Sachs. Goldman Sachs, una crisis, atrás todo junto, hacemos una amalgama. Y no para ahí la cosa. Observen lo que dice Jimmy O'Neill en aquel momento. Dice: mercados asiáticos de inversión. Tenemos que concentrarnos en mercados asiáticos de inversión, de deuda, equidad. No a los de América Latina. O sea, estamos excluyendo a América Latina. No están incluyendo a América Latina. Mucho menos a África. O sea, lo dije en el programa anterior. El beneficio aquí no es ni para América Latina ni para África, es para Asia. O sea, para China y para Rusia. No para nadie más. Ahora, muy bien. Aquí yo los voy a dejar hasta aquí. Yo creo que vamos para otro programa más. Los voy a dejar con esta historia de cómo se ven las relaciones internacionales, cómo se va fraguando toda, digámoslo, una conspiración a donde todos conspiran para ellos mismos, no para el pueblo. Ya vamos a ver por qué no para el pueblo, no para cada uno de ustedes. Aquellos que estén pensando que el BRICS les va a beneficiar, créanme que no es así. Esto está muy bien diseñado, muy bien planeado y se van a sorprender de cómo va a ser el desenlace de todo esto. Los dejo con esto, señores. Nos vemos para la próxima. Estamos conectados. Chao, chao.